agradezco mucho la invitación que me hicieron para participar en esta actividad. Siempre es bonito abrazar y saludar a viejos y viejas amigas, no por la edad, sino por el tiempo que los conozco, y conocer a nuevas personas. No sé cuánto voy a tardar aquí, porque me va a empezar a dar las ganas de moverme y de caminar, pero voy a tratar de ser para que pueda yo quedar grabado para la posteridad. El tema que quiero presentarles, de alguna manera está vinculado con mi infancia y mi biografía familiar. Yo nací en un hogar pastoral. Mi papá ya era pastor, mi mamá le encantaba la evangelización, nunca estaba en el templo. A veces las hermanas le decían: ¿cómo es que usted está solo y su esposa no está aquí? Creían que se quedaba en la casa o en algún lado, y mi papá le decía: bueno, si quiere saber dónde está mi esposa, vaya a la casa y acompáñela a ver a dónde ella va, porque ella era una gran evangelista. Entonces, toda mi vida fue metido en la iglesia. Cuando mi papá llegaba a los pueblos pequeños o ciudades pequeñas, pues lo más lógico era que visitara casas de los hermanos de ese pueblo o lugar para invitar a un culto en la noche. Bueno, el otro Edesio, que era yo, tenía, 8 años, me ponía las guayaberas de mi papá y salía, a visitar las casas, pero a invitar a un culto que iba a darse a las 11 de la mañana con el pastor Edesio Sánchez, que era yo. Entonces llegaban a sus casas y le decía: mamá, quiero bañarme y quiero vestirme bonito porque don Edesio va a dar un culto a las 11. Y la mamá dice: no, don Edesio va a dar un culto a las 7 de la noche. No, ese don Edesio no, el chico. Así que, entrenado en el mundo de esa iglesia, jugaba al culto, jugaba a la predicación, y bien pronto fui superintendente de la escuela dominical, como a los 10, 11 años, y a los 14 años ya mi papá me soltó el púlpito. Así que toda mi vida está metida dentro de eso, y esos juegos de niñez metido dentro de la iglesia, el hecho de que cuando entré a trabajar con las Sociedades Bíblicas Unidas, después de mi doctorado en 1985, fue, digo yo, la providencia de Dios, que me pidieron que me tomara a cargo todo lo relacionado con publicaciones para niños con las Sociedades Bíblicas Unidas. Hicimos muchas cosas, materiales de escuela dominical, algunos se vendieron, otros no, pero ese ya era problema de las sociedades bíblicas, no nuestro. Y iba pasando el tiempo y en la mente me molestaba una idea que era la siguiente: ¿por qué la iglesia siempre margina a los niños y a las niñas? ¿Por qué es tan adultocéntrica? Y el pasaje que más me golpeaba tremendamente era ese pasaje de Marcos, capítulo 9 o 10, cuando los discípulos estaban cumpliendo su tarea de ujieres, ¿verdad? Como hacen los hermanos y hermanas cuando va a empezar un culto, te saludan muy seriamente, te entregan el programa. Y me imagino hacia los discípulos, ¿verdad? Jesús estaba predicando, hablando, y los discípulos, como lo sugiere, para que no entre nada, ¿verdad? Llega una hermana con bebé al departamento cuna.
Viene una familia con chiquillos. No, ellos no pueden entrar acá. La bulla no le pertenece al servicio del Señor. Bueno, Jesús empezó a dar cuenta de estos sugieres y les dice: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos y de aquellos que se parecen a ellos. Y es el único pasaje del Nuevo Testamento que tiene un verbo en el que Jesús es el sujeto, que es uno de los verbos más duros. Y Jesús se enojó profundamente con ellos y los regañó. Así que no crean que Jesús, así el símbolo de paz. Miren, muchachitos, no se metan con mis niños. No. Dejen que los niños vengan a mí. No les sean por estorbo, porque el reino de los cielos es de ellos y de los que son como ellos. Y ese versículo por muchos años giraba en mi cabeza. De repente me puse a estudiar todo lo que es la historia del concepto del reino de Dios en la historia de la cristiandad. En la historia de la cristiandad. Y empiezo a descubrir que si bien en el Nuevo Testamento y en parte del Antiguo Testamento es un tema central, y en el mensaje de Jesús, con más razón. Marcos empieza, ¿verdad? En el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 14, que Jesús empezó a predicar proclamando las buenas noticias del reino. Y a cada rato sale en el ministerio de Jesús el tema del reino, pero no sale en la historia de la iglesia. Le voy a leer lo que tengo. Si se hace una revisión del tema del reino de Dios en la historia del pensamiento cristiano, un hecho indiscutible surge a la vista. El tema del reino de Dios ha sido quizá el más ausente. No es sino hasta finales del siglo XIX, cuando las iglesias presbiterianas llegan a México. Y principios del 20, cuando creo que no hay nadie aquí que había nacido para entonces, que el tema surge en la discusión teológica, pero no en América, por allá por Alemania, 1892, un tal Johannes Weiss no voy a leer en inglés, ¿verdad? Proclamación del reino de Dios. Primer estudio del tema del reino de Dios después de que la Biblia lo señala. Y en 1906, Alberto Schweitzer, ese gran premio de Nobel de la Paz, un médico que pasó muchos años viviendo en África, escribe La búsqueda del Jesús histórico. Fíjense, los padres de la iglesia, las madres de la iglesia, los de la Reforma, no hablan del reino de Dios. Y su enseñanza de lo que escriben estos dos autores, muy lejos de lo que enseña la Biblia. Ese resurgimiento, en lugar de centrarse en la comprensión y explicación completa del tema, se parcializó porque las partes se tomaron por el todo, dándoles muy a menudo carácter de absoluto en detrimento del todo. La multidimensional de ese concepto se perdió y en su lugar se le dio cabida a la unidimensionalidad.
De acuerdo con esas posturas parciales, el reino de Dios se comprendió como algo trascendente fuera de este mundo, lejos de la predicación de Jesús. Esto ocurrió sobre todo en los primeros tiempos del cristianismo, cuando este se expandió y se empezó a partir del neoplatonismo, del estoicismo y de otras corrientes que negaban la realidad concreta histórica de Jesús y de su evangelio. Cuando empieza a aparecer el evangelio de Juan, está ocurriendo eso. O, si no es algo trascendente, es una experiencia interior. ¿Verdad? Como decimos, Cristo mora en mi corazón, pero mora en tu conducta, mora en tu testimonio. Esa evangelización, acepta a Cristo en tu corazón. ¿Por qué no lo acepta en toda su vida? Bueno, después aparecen otros movimientos relacionados con el reino de Dios, pero en la concepción apocalíptica o en los más radicales, sobre todo en los Estados Unidos, el evangelio social. Todos fuera de foco. Por allí, el Concilio Mundial de Iglesias, ya en pleno siglo XX, tuvo una reunión donde el tema central era Reino de Dios. Gente como Mortimer Arias y otros fueron a Australia a eso. Y cuando leo el informe, de todo hablan menos de lo que Jesús habla. Entonces, en primer lugar, me llama la atención que a pesar de ser este un tema central en el quehacer teológico del último siglo, el siglo XX, los libros y congresos dedicados al tema poco o nada dicen del papel del niño, la niña, como protagonista central del reino de Dios. Por ejemplo, en ese libro que salió de la reunión sobre evangelización del Concilio Mundial de Iglesias, en la Conferencia Mundial sobre Misiones y Evangelizaciones, el asunto niños solo aparece cuando se cita el texto de los evangelios, como ese de Marcos 10, cuando Jesús reta, desafía, regaña a los discípulos. En segundo lugar, no se puede dejar como asunto secundario o marginal la consideración del tema del reino desde la perspectiva del niño y de la niña, cuando el niño y la metáfora niño son centrales en la afirmación de Jesús sobre la participación humana en el reino de Dios. Está en Marcos 9, Marcos 10, en Isaías 9, en Isaías 11, en Mateo 1 y 2, en Lucas 1 y 2. Es decir, en todos estos textos, el niño aparece como imagen o metáfora del excluido, del vulnerable, del pobre, y se convierte en motivo para una discusión teológica. Y finalmente, el tercer asunto que resalta de inmediato es el de la universalidad del reino. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento excluyen del ámbito religioso, racial y étnico la acción de Dios como rey y como gobernante. El solo hecho de que las Sagradas Escrituras comiencen con el tema de la creación, ya se tiene que hablar del reino, etcétera, etcétera. Bueno, entonces mi pregunta siempre fue, ¿por qué diantres? Si la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, si Jesús lo trae a colación, la iglesia de ayer y de hoy le dio la espalda a ese tema. Tanto así que los templos se construyeron con una enorme, aunque estoy inventando, anuncio al principio: prohibido el ingreso de chiquitos y chiquitas al culto.
porque hacen mucha bulla y a Dios no le gusta la bulla. Entonces empezaron a inventar que el departamento de cuna, que la iglesia infantil, ¿verdad? Va, horrendo. El sermón para niños. Qué lindo. Y lo estoy diciendo así con toda esa sorna y saña, porque se ignoró y se sigue ignorando en muchos contextos eso que el Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan como central. Y eso daba vueltas en mi mente hace como cerca de 35 o 40 años. No sé qué tan pionero soy de eso, pero cuando yo empecé a hablar de esos temas, no existía nada de teología desde la infancia. Y eso lo dice en el prefacio de mi libro, Harold Segura. ¿Por qué? Porque cuando iba yo a trabajar con la creación de materiales para niños y niñas, yo me decía, pero esto lo va a usar la iglesia. No lo va a usar porque los niños no son centrales. Creo que ustedes saben esa imagen en los pueblos chiquitos donde trabajó mi papá. El maestro de los adultos y las señoras es el pastor. Y tienen la clase en el templo. Los maestros o la maestra de los niños es una ancianita que hace meses le está diciendo, pastor, quiero trabajar en la iglesia. Y el pastor dice, pero ¿y dónde ponemos a doña Antonia? La vieja no sabe nada. Bueno, pues ¿para qué necesitamos a alguien con los niños? Que nos entretenga. ¿Y dónde lo vamos a poner? Pues hay como 3 árboles aquí en el patio de la iglesia, los mandamos para allá. Y me viene a la mente la imagen de Jesús con los discípulos, enojado, ¿verdad? Dejen que los niños se acerquen a mí. No los manden debajo del árbol, no los saquen del templo. Señores sugieres, déjenlos que estén conmigo. Ellos tienen la prioridad. Pero yo tenía, obviamente, que trabajar ya con mi doctorado, con mis conocimientos, darle fuerza a esa argumentación. Y entonces, pues empecé a trabajar con eso. Entonces, voy a medio leerles lo que hice. La creación, capítulos 1 y 2 de Génesis, presenta más que nada a Dios como sotero, o sea, como salvador, no como creador. Ese ya es un tema que Gerhard von Rad sacó cuando escribió. Los capítulos 1 y 2 de Génesis no hablan de un Dios creador, cosmetólogo, un Dios salvador. Por eso, de acuerdo con Génesis, la creación no es ex nihilo, sino es un trabajo de salvación. Todo está desordenado, todo es un caos, vamos a ordenarlo. Entonces, de alguna manera, Dios es un cosmetólogo. Y hace eso. Entonces, de acuerdo con la semántica de Génesis 1, la creación es una tarea de Dios en la que Él saca a la tierra de un estado de desorden y vaciedad para un orden de vida. Génesis 2 presenta también una acción creadora soteriológica de Dios que crea cambiando la aridez a la fertilidad y a la soledad en compañía. Eso de que Dios creó al hombre primero, al varón, y que por eso es el rey de la casa, el rey del universo, es un cuentito que se han tragado la mayoría de los esposos. Hay chistes, ¿verdad? Ahí está la vaca con el toro, el caballo con la yeguita, el borrego con la ovejita y el pobre Adán
Dios, todos tienen pareja y yo. Hay un chiste que dice, bandidito, y por eso se creó el ombligo. Es chiste. Pero tiene algo de seriedad. Porque ese segundo capítulo, el que siempre se ha dicho que el hombre es primero, porque salió primero, la estructura de Génesis 2 es hacia el clímax. La tierra está desordenada, está vacía. O capítulo 2 es como un jardín, pero no hay agua, todo está seco y no hay labrador. Y le ponen al labradorcito, ¿verdad? A Adán. Pero Adán está solo, no tiene su complemento. Y Dios crea a Eva. Y sigue así. Pero a lo que yo quiero llegar, porque creo que solo 30 minutos tengo, ¿verdad? Dios mío. Bueno, ¿qué pasa? Ambos textos, el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2, enseñan algo en su conjunto. Que Dios quería un mundo, especialmente en relación con el ser humano, donde tanto hombre y mujer estaban en el mismo lugar. Una teóloga norteamericana hace varias décadas decía que Dios no creó a la mujer de alguno de los pies o dedos de Adán para no ponerle el pie encima. Dios no creó a la mujer en la cabeza para que no domine al hombre. Dios crea a la mujer aquí a la mitad de la costillita porque los dos son responsables y ninguno es mejor que otro o que otro. Bonita imagen. Y mi conclusión de todo esto es que en ese orden de creación y de salvación, Dios establece un espacio de vida en el que no hay divisiones étnicas, no hay divisiones raciales, no hay divisiones lingüísticas, ni sociales, ni políticas. Es decir, todos fuimos creados con igualdad ontológica. El reino de Dios es un reino establecido de tal modo que la prioridad es para las personas con más vulnerabilidad. Las personas que necesitan ser protegidas. Las personas que necesitan ser tomadas en cuenta. Y por eso digo yo que el hecho de haber creado Dios tanto al hombre como a la mujer, adultos, fue su metidita de pata. Porque empezaron los desastres. Apenas termina capítulo 2 y ahí viene doña Serpiente. Muchos le echan la culpa a doña Eva, pero el culpable es como hoy día el varón. Entonces, muchas de ustedes que ya están casadas por más de 10 años saben, ¿verdad? Que llega el marido y la señora quiere oír qué pasó. No, ahorita no quiero nada, quiero sentarme, bañarme, sírveme mi cafecito y quiero leer el periódico. En la noche hablamos, y se acuestan los dos y papito, ¿te acuerdas que ibas a contarme todo lo que te pasó? Sí, te lo voy a empezar. Empieza a contar. Pasan solamente 3 segundos. Y cuando amanece, se le olvidó todo. Pasa mucho. Si uno lee con cuidado Génesis 2, no se había creado a la mujer cuando Dios habló con Adán. No estaba la Moisés cuando Dios le dice a Adán que él tenía que vivir de acuerdo con lo que Dios le decía. ¿Y qué le dijo? Bueno, puedes comer de los frutos de todos los árboles que hay aquí, excepto de uno, del árbol del bien y del mal. ¿No se te olvida? No se me olvida. Bueno,
crea Dios a la mujer. ¿Y quién sabe qué le contó el Adán a la Eva? Me imagino que allá una de esas cosas de estar en la cama y querer decirle, ¿quién sabe? La serpiente. No se sabe. El caso es que la serpiente fue muy astuta. No crean que es el diablo, eso está equivocado. Es para mostrar lo estúpido que es el ser humano. Que en lugar de vivir de acuerdo con la palabra de Dios, permite que un animal cualquiera le diga lo que tiene que hacer. Y eso nos pasa en la política, nos pasa en la iglesia, nos pasa en todo. Y todavía se arman partidos políticos cristianos y se fue la voluntad de Dios que perdiéramos. No, bola de incapaces. Y así fue el ser humano como adulto. Si lees el capítulo 4, ahí está Caín y ahí está Abel. Lees el capítulo 6, las hijas de los hombres casándose con esos tipos que venían de quién sabe qué del cielo. Empieza ya, el capítulo 4, ¿verdad? 6. Empieza ya a desbaratarse todo, el diluvio. Todo lo tuvo que destruir el Señor. Y habrá pensado, sí que me la paz. Obviamente estoy haciendo un cuento. Y toda la historia fue así. Pero no termina la historia así. Y aquí es donde entran los niños y las niñas. Pero no como figuras físicamente niños, sino como metáfora. El primero es cuando leemos Génesis 1 en clave de niño o niña. ¿Hay algún texto en la Biblia que haga eso? Sí, Proverbios 8. Proverbios 8. ¿verdad? En Proverbios 8, la niña sabiduría le pone la impronta infantil y festiva a esa gran tarea ordenadora y creadora de Dios. Proverbios 8, 22 al 31, habla de la creación de la sabiduría antes de la creación del resto de las criaturas. O sea, cuando Dios, de acuerdo con este poema sapiencial, cuando Dios crea el cielo, tierra y todo lo demás, existe una compañerita que está junto a él, la niña sabiduría. Bueno, esa niña fue compañera fiel de Dios en todo el proceso de la creación. Al llegar al final de la unidad, los versículos 30 al 31 de Proverbios 8 coronan el proceso creativo con una hermosa metáfora lúdica, o sea, de alegría, de gozo, de festividad. La sabiduría como niña convierte la alegría de la creación en un convite al juego. Y la Dios habla hoy, dice así: allí estaba yo, dice la niña sabiduría, fielmente al lado de Dios. Yo era su constante fuente de alegría. Fuente de alegría. Y jugueteaba en su presencia todas las horas. ¿Se imaginan a Dios pintado así, adusto como lo pintamos nosotros, viejo ya? Y viene esta niña, no, yo creo que el Dios juvenil, el que creó el mundo de acuerdo con este acercamiento poético. Y está jugando con él, la niña sabiduría. Y entonces los últimos 2 versículos de ese texto dicen: ahí estaba yo, fielmente a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y jugueteaba en su presencia a todas horas. Jugueteaba en el mundo creado, me sentía feliz y contenta por el género humano. Quien acompaña a Dios entonces en la creación es una niña, la niña sabiduría. Y la creación no es producción o fabricación como el neoliberalismo nos quiere indicar. Juego, alegría. El funcionamiento del universo no responde a una ley mecánica, sino un espacio de libertad de juego. Dios, como dice
un autor que se llama Mark Alain Wakinin. Dice, Dios es quien al crear juega y al jugar crea. Y este autor dice, Dios rió y el mundo fue hecho. Es en este sentido que sigo yo leyendo textos donde como que Dios, entre comillas, se arrepiente y dice, bueno, vamos a ver, voy a inspirar para que se escriba el Salmo 8. Y me encanta ese salmo porque el salmo empieza, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu gloria en todos los cielos, ¿verdad? Y dice, de la boca de los bebitos de brazo y de los chiquitines o chiquitinas que todavía maman, fundaste la fortaleza para vencer al violento y al malvado. Fíjense, con razón alguien dijo que ante Dios y ante un niño debe de arrodillarse un hombre. ¿Se imaginan vencer al malvado con el gritito de un bebé o con ese ruidito que hace el bebé al ser amamantado? Es el momento más tierno que uno puede encontrar como papá o como mamá, ¿no es cierto? Eso, de acuerdo con este salmo, es lo que vence al malvado. Isaías 11, 1 al 6, toma esta idea del Salmo 2 y dice que el siervo que Dios está mandando, el siervo sufriente, no va a doblar, a terminar de quebrar la caña que ya está rompiéndose, que no va a matar a nadie con armas destructoras, sino con el poder de su voz. Y para decirlo lindamente, dice que ese reino que Dios sueña, me imagino, que con toda esa jugarreta con la niña sabiduría, dice, en aquel tiempo, ¿se acuerdan? El leopardo, el león, el lobo, animales que no pueden estar con esos pequeños animales, van a jugar con ellos y que su pastor va a ser un niño. Y entonces me pregunto yo, si Dios es el Dios niño, niña, si Dios es el Dios que crea al ser humano para hacer las cosas bien, y el ser humano se empieza a salir de la línea. Y surgen textos como el Salmo 8, como Isaías 11, 1 al 6, o como Lucas, ese pasaje tan lindo de Lucas, cuando el Evangelio dice, no va a venir el Mesías como un gran militar poderoso. Y quienes lo van a acompañar son estos sencillos pastores. Y dice, ustedes vayan y lo van a encontrar, ¿dónde? ¿En el palacio de Herodes? No. Chiquitito, recién nacido, acostado en un pesebre. Ese es el Salvador de ustedes. Todo esto rodeado de ese concepto, esas metáforas, esas figuras de la fragilidad, de la debilidad. Entonces la gran pregunta que hoy tenemos es, ¿para qué se está preparando la iglesia con este asunto de el pequeño, la pequeña? Y entonces, aquí, porque creo que ya hasta me pasé, está mi propuesta. Desafíos, ya con esto voy a terminar, para el desarrollo de una teología desde la infancia. Hay muchos textos que yo he trabajado. Hay un libro publicado mío que se llama El reino y la niñez, y aquí tengo mucho material
sobre el tema. Lo pueden comprar en Amazon o no sé dónde aquí en Guatemala. Digo así, en este desafío para la iglesia hoy, el primer asunto a tratar es el de purgar el quehacer teológico, especialmente la teología sistemática, que pertenece a la era pasada, ¿verdad? Donde campeó como rey o reina sola el racionalismo, el intelectualismo. Entonces, más que de la Biblia, la teología sistemática, la teología dogmática es hija del racionalismo. Por eso coincide la Reforma Protestante con el surgimiento de la Ilustración. Y ahí está el famoso pensamiento o idea de René Descartes. Pienso, luego existo. No es amo, no es me río, no es siento, luego existo. Pienso. Entonces, nuestro quehacer teológico tiene que radicalmente cambiarse. Liberarnos de ese racionalismo que destruye más que no. Entonces, hay que purgar el quehacer teológico, especialmente el sistemático, de su enorme dependencia al intelectualismo y apego a la erudición considerada como verdad y autoritativo, así como de su perspectiva adulta y sobre todo neoliberal. Ya desde hace tiempo varios filósofos y autores críticos del intelectualismo y del positivismo reaccionaron al quehacer científico, señalando que en la comunidad científica la verdad es una función del grupo de mayor poder. Del grupo de mayor poder. Verdaderas son las palabras pronunciadas por los fuertes, no por los débiles. Los fuertes hacen que su discurso sea aceptado como verdadero. La ciencia en el mundo moderno y posmoderno está al servicio de los más poderosos. Thomas Kuhn, un filósofo norteamericano, dice esto en un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y dice que la noción de paradigma reemplazó en la práctica la visión unificada y progresiva del conocimiento y ayudó a masificar la idea de que la verdad científica es relativa. La doctrina actual podría resumirse diciendo que la verdad como algo válido para cualquier persona ha sido reemplazada por la verdad para algunos y para alguien, lo que cuestiona la misma esencia de nuestra concepción intuitiva de la verdad. Si eso que dicen que tal cosa que se descubrió, que tal cosa que los estudios hacen, ¿a quién beneficia en última instancia, hermanos? Hermanas, a los más poderosos económicamente, a los más poderosos en el mundo. Entonces, al colocar a la metáfora del niño o niña en el centro del quehacer bíblico teológico, el desafío más importante desde mi punto de vista es cómo hacer una teología bíblica desde la perspectiva infantil, donde lo nuevo y el juego se fundan para crear nuevos mundos. El abordaje desde el concepto del reino de Dios ofrece una de las mejores puertas de acceso para la elaboración de esa teología, tal como se ha indicado en lo que he hablado previamente. Realizar una teología bíblica desde la metáfora niño-niña y desde la perspectiva de esa metáfora hace que la mayoría de los componentes del pensum teológico cristiano se mantengan dentro de esa teología. El concepto de Dios, la imagen de Dios, la definición del ser humano, el sacerdocio universal de los creyentes, la redención, la iglesia, la autoridad, el poder, la conversión, la justificación, la misión, la educación cristiana, la espiritualidad, debe de verse, si vamos a hablar de que eso es muestra del reino de Dios, desde la perspectiva infantil. Por eso yo no escribo para los niños y las niñas. Escribo para ustedes, los adultos, y algunos ya rayando a la vejestoriedad. Porque los que tienen que cambiar no son los niños ni las niñas. Somos nosotros, los viejos, los que dominamos sobre la iglesia, los que decidimos qué es bueno y qué es malo. Y Dios dice, ay, ¿de dónde pasan estos? Leen la Biblia, no la leen. Escuchan la Biblia, no la escuchan. ¿Me aman a mí? Parece que no. Veamos el pensum de los seminarios, hermanos. ¿Piensan en eso? ¿Piensan
¿En que su servicio es para los más débiles de la tierra? Si dependemos del poder económico. No hablo de algunas instancias no educativas que tratan de ayudar a los pobres y se construyen unos edificios y se pagan unos sueldos. Y habría que preguntarse qué le llega a los más sencillos. Bueno, ¿qué les parece? Necesitamos cambiar profunda y rotundamente nuestra manera de ver a la Biblia, de ver al mundo de hoy y de preguntarnos, ¿dónde está escondido el Dios niño? Porque no lo vemos. Que el Señor nos bendiga.